La cruz es, sin duda, uno de los símbolos más poderosos y evocadores que la humanidad ha conocido. A lo largo de la historia, ningún otro emblema ha sido tan reverenciado, glorificado o adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo, el escenario de su sacrificio, pero también se convirtió en el medio de nuestra salvación. La historia detrás de este símbolo es fascinante, con raíces que se remontan a tiempos antiguos en lugares como la India y China, mucho antes de la llegada de Jesucristo. En aquellos días, las víctimas eran atadas a cruces con cuerdas o clavadas por las manos, dejadas expuestas a una muerte lenta y agonizante bajo el peso de sus cuerpos y el ardor inclemente del sol. Este cruel castigo podía prolongarse durante días o incluso semanas, dependiendo de la resistencia de la persona. El sufrimiento infligido en la cruz era indescriptible, un método diseñado para maximizar el dolor y la humillación. Sin embargo, con el tiempo, esta herramienta de tortura se transformó en un símbolo de esperanza y redención. Durante el siglo IV, bajo el reinado del emperador Constantino, quien abrazó el cristianismo, el uso de la cruz como instrumento de ejecución fue abolido. A partir de entonces, los cristianos comenzaron a adoptarla como un emblema central de su fe. Las cruces empezaron a aparecer esculpidas en carros, grabadas en puertas y utilizadas como decoración en hogares y templos. Se convirtió en el símbolo definitivo del amor, la gracia y la misericordia divina. Incluso organizaciones como la Cruz Roja adoptaron este símbolo para representar ayuda humanitaria y solidaridad internacional. En Hebreos 6:4-6 encontramos una advertencia profunda. Es imposible renovar el arrepentimiento de aquellos que, habiendo sido iluminados, recibieron el don celestial y compartieron en el Espíritu Santo si después rechazan deliberadamente esa verdad. Al hacerlo, crucifican nuevamente al Hijo de Dios y lo exponen públicamente al desprecio. Cada vez que el Evangelio es proclamado, quienes lo escuchan enfrentan una elección crucial: aceptar a Cristo como Salvador a través de la cruz o rechazar su oferta de amor y misericordia. Negar este regalo no solo implica apartarse de Dios, sino también participar activamente en la crucifixión de Jesús. Por eso es incorrecto culpar únicamente a los judíos por la muerte de Cristo, como históricamente se hizo durante la Edad Media, cuando algunos intentaron forzar conversiones bajo amenazas o violencia. Nadie puede señalar exclusivamente a un grupo, porque todos nosotros tuvimos parte en su sacrificio. Desde antes de la fundación del mundo, estaba predeterminado que el pecado humano requeriría un rescate supremo, y la Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando reflexiono sobre la cruz, me vienen a la mente 4 dimensiones que la definen y le dan sentido. Primero está su anchura, que representa el inmenso amor de Cristo manifestado en ese acto sacrificial. Ese amor no tiene límites geográficos ni culturales. Se extiende desde África hasta Asia, desde América Latina hasta Europa, Rusia, China, Estados Unidos y Canadá. No excluye a nadie, sin importar su origen, religión o falta de creencias. Dios te ama profundamente y la cruz es la prueba eterna de ese amor. Es un mensaje universal que dice: desde el principio yo te he amado. Luego está la longitud de la cruz, que trasciende cualquier medida humana. Si pensamos en estructuras monumentales como el Arca de Noé, que medía 137 metros, o el Templo de Salomón, con sus 27 metros de largo, podemos apreciar cómo los hombres han intentado construir cosas grandiosas. Pero, ¿cómo medimos el amor infinito de Dios? La Biblia nos recuerda que el amor de Dios supera todo entendimiento humano. Es imposible para nuestras mentes finitas comprender plenamente el alcance de ese sacrificio. Él entregó a su único Hijo para morir en nuestro lugar, aunque nosotros merecíamos el juicio y la separación eterna.
Después está la altura de la cruz, que se eleva hasta el mismísimo trono de Dios. No importa qué tan lejos miremos en el vasto universo, la cruz sigue siendo el punto de conexión entre Dios y la humanidad. A través de ella, Él atrae a todas las personas hacia sí mismo. Los científicos modernos exploran el espacio exterior, buscando respuestas en galaxias distantes, pero aún así no pueden escapar de la presencia de Dios. Me emociona pensar en la astronomía y en los avances que nos permiten entender mejor el cosmos. Hay científicos aquí que saben mucho más sobre estos temas de lo que yo podría explicar, pero todos coincidimos en que el cielo existe y creo firmemente que es un lugar real. Algún día espero caminar por calles pavimentadas de oro, contemplando la majestuosidad divina que la cruz promete a quienes creen. Está la profundidad de la cruz, que penetra en lo más íntimo de nuestras almas. Nos confronta con nuestra propia necesidad de perdón y restauración, recordándonos que somos amados más allá de cualquier mérito propio. Esta dimensión nos invita a rendirnos completamente a Dios, aceptando su gracia y viviendo en comunión con Él. Si este mensaje te ha tocado el corazón, no olvides dejar un comentario compartiendo tus pensamientos. También puedes suscribirte y darle me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido inspirador como este. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Caminaré por esas calles doradas y viviré en una pequeña cabaña, aunque algunos de ustedes habitarán en mansiones gloriosas. Sí, el cielo será un lugar extraordinario, lleno de majestuosidad y belleza indescriptibles. Pero lo más asombroso no es la grandeza del lugar, sino la profundidad insondable del amor de Dios. Ni siquiera en las alturas celestiales ni en los abismos más oscuros dejaremos de experimentar ese amor infinito. No importa cuán profundo caigamos en el pozo del pecado, la degradación o el sufrimiento humano, no hay límite para el alcance del sacrificio de la cruz. Incluso aquellos que viven como prisioneros de sus propios errores, quienes cometen actos atroces o se pierden en la oscuridad más absoluta, no pueden escapar del amor de Dios. La cruz llega hasta las puertas mismas del infierno, tan profundo es su alcance. Hoy en día, hay personas que intentan explorar estas profundidades buscando llegar al núcleo mismo de la Tierra, mientras otros estudian los vastos misterios del espacio exterior. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que no podemos huir de la presencia de Dios. Mientras investigamos los secretos de la energía y las leyes fundamentales del universo, descubrimos que todo apunta a su sabiduría infinita. Profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, dice la Escritura. A través de la cruz, Él atrae a todos hacia sí, desde los pecadores más despreciables hasta los corazones más puros. Fue en esa cruz donde Jesús dijo: «Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Ahora, detengámonos por un momento a reflexionar sobre el sufrimiento que Jesús soportó por nosotros. Los médicos describen 5 tipos específicos de heridas que Él sufrió durante su crucifixión. Primero, hubo contusiones, cuando fue golpeado brutalmente en la cabeza y coronado con espinas afiladas, clavadas profundamente en su frente para causarle dolor constante. Luego vinieron laceraciones, cuando flagelaron su espalda con largos azotes de cuero que tenían ganchos de metal en las puntas. Cada latigazo desgarraba su piel, dejándolo sangrando de pies a cabeza. Este era el método romano habitual de tortura, antes de llevar a alguien a la cruz. Después hubo penetración, cuando aquellas espinas fueron enterradas en su frente, provocando un flujo constante de sangre que corría por su rostro. Luego vinieron las perforaciones, cuando clavaron gruesos clavos en sus manos y pies, asegurándolo a la cruz. Finalmente, hubo incisiones, cuando una lanza atravesó su costado, confirmando su muerte física. Aquellos clavos que traspasaron sus manos representan nuestros pecados, porque todos somos responsables de haberlo llevado a ese punto.
Tal vez tú estés viendo esto ahora mismo, en algún lugar del mundo, y sientes que necesitas acercarte a la cruz esta noche. Si es así, quiero invitarte a experimentar el amor, el perdón y el toque restaurador de Dios en tu vida hoy. Ven a la cruz, porque allí encontrarás redención completa. Quiero que veamos otro aspecto fundamental de lo que ocurrió en la cruz, algo que muchos pasan por alto. A menudo escuchamos sermones sobre este tema durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, pero luego parece que olvidamos su significado profundo. En realidad, hay 28 profecías en el Antiguo Testamento que apuntan directamente al sufrimiento de Cristo en la cruz. Estas profecías están diseminadas en varios libros, como Génesis 22, Salmo 22, Isaías 53 y Levítico 16. Escritas miles de años antes de que Jesús caminara sobre la tierra, estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, revelando detalles precisos sobre lo que Él pasaría. Por ejemplo, cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», estaba citando el Salmo 22. Al profundizar en este salmo, entendemos mejor por qué pronunció esas palabras. La Biblia nos enseña que Dios es santo, justo y puro, y no puede tolerar el pecado. En ese terrible momento de agonía en la cruz, Jesús experimentó una separación única entre Él y el Padre. Por primera vez desde la eternidad, una sombra cayó entre ellos debido al peso de nuestros pecados. Fue entonces cuando Dios cargó sobre Cristo todos nuestros errores, y Él se convirtió en pecado por nosotros. Pero, ¿qué significa que Jesús fue hecho pecado? Él nunca cometió un solo acto malo, nunca mintió, nunca tuvo pensamientos impuros ni deseos egoístas. Sin embargo, en ese instante misterioso, toda la suciedad y corrupción de nuestras vidas descendió sobre Él. Nadie puede explicar completamente el misterio de ese momento, ni siquiera los teólogos más sabios. Lo único que sabemos es que fue un acto de amor supremo, un sacrificio voluntario para salvarnos a ti y a mí. Otro detalle importante de la cruz es cuando Jesús dijo, «Tengo sed». Esta frase también tiene raíces proféticas, cumpliendo lo escrito en el Salmo 69:21. En ese momento, le ofrecieron una mezcla de vinagre y bilis, pero él apenas probó el líquido y no lo bebió. ¿Por qué? Porque podría haber actuado como un sedante, aliviando mínimamente su sufrimiento, pero él no aceptó nada que pudiera disminuir su plena conciencia del dolor que debía soportar por nosotros. Imagina esto. Si hubiera sido la única persona en toda la historia de la humanidad, Él aún habría ido a la cruz por ti. Ese es el inmenso valor que tienes para Él. En Lucas 23:34 encontramos otra declaración poderosa de Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba hablando de los soldados que lo crucificaban, de la multitud que gritaba insultos y burlas contra él. En ese preciso instante, 72,000 ángeles aguardaban con sus espadas desenvainadas, listos para rescatarlo si él daba la orden, pero Jesús eligió quedarse. Lo hizo por amor, porque te ama a ti y a mí. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario compartiendo tus pensamientos. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo contenido transformador como este. Hemos pecado contra Dios, transgrediendo sus leyes. Él mismo advirtió desde el principio: en el día que desobedezcan mis mandamientos, enfrentarán las consecuencias y la muerte será inevitable. Adán y Eva, nuestros primeros padres, rompieron esa ley al elegir desobedecer. Este acto de rebelión significó separación eterna de Dios. Pero aquí hay algo extraordinario. Aunque merecíamos la muerte espiritual por nuestros pecados, Dios no deseaba que pereciéramos. El infierno no fue creado para nosotros, sino como un lugar destinado a aquellos que rechazan permanentemente su amor. Sin embargo,
Nuestra deliberada oposición a Dios exigía justicia. Dios, siendo santo, justo y recto, no podía simplemente ignorar nuestras transgresiones. No podía decir, te perdono, sin que se cumpliera la penalidad por el pecado. Alguien tenía que pagar el precio, o nosotros mismos, o alguien completamente inocente y digno. Ese alguien fue Jesucristo. Él eligió voluntariamente tomar nuestro lugar y cargar con el peso de todos nuestros errores. Jesús murió en nuestro lugar, ofreciéndose como sacrificio perfecto para salvarnos. He escuchado historias profundamente conmovedoras sobre cómo personas han tratado de lidiar con su culpa. Por ejemplo, una mujer escribió a un columnista explicando su propio método de limpieza. Decía que cada vez que sentía remordimiento por algo que había hecho, iba a su jardín, cavaba un agujero en la tierra, se arrodillaba y confesaba todos sus pecados frente al suelo, como si enterrara su culpa ahí. Luego, cubría el agujero, creyendo que eso la liberaría. La verdad es que muchas personas intentan todo tipo de cosas desesperadas para escapar de la carga del pecado. Pero el único lugar verdaderamente capaz de liberarnos es la cruz de Cristo. Piensa en James Nelson, cuya historia nos recuerda el poder transformador de la cruz. Era un joven envuelto en alcoholismo cuando cometió un crimen atroz. Asesinó a su propia madre con un ladrillo. Pasó 9 largos años en prisión, donde tuvo un encuentro con Jesucristo. Allí, experimentó un profundo arrepentimiento, aceptó a Cristo como su Salvador y comenzó a estudiar la Biblia diligentemente. Con el tiempo, este hombre que alguna vez estaba perdido en las sombras de la oscuridad, se convirtió en un predicador laico y más tarde fue ordenado como ministro presbiteriano en la Iglesia de Escocia. ¡Qué testimonio tan impresionante del perdón y el amor inagotable de Dios! La cruz tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas y restaurar vidas rotas. Otro momento profundamente emotivo en la cruz fue cuando Jesús, en medio de su agonía, se dirigió a su madre, María. Mirándola con ternura dijo, «Mujer, he ahí a tu hijo», refiriéndose a Juan, uno de sus discípulos. Luego, hablando a Juan, añadió, «He ahí a tu madre». En ese instante Jesús aseguró que María estaría cuidada después de su partida. Es fascinante notar que, incluso en medio de su sufrimiento extremo, Él pensó en los demás. Aunque llamó a su madre mujer, no lo hizo por falta de respeto, sino como una forma de mostrar su papel mesiánico, tal como lo hizo en ocasiones anteriores. Este gesto revela cuánto valorizaba las relaciones humanas y cuánto se preocupaba por quienes amaba. La cruz también es conocida por ser el lugar donde se encuentran las soluciones para los problemas más profundos de la humanidad. Grupos musicales contemporáneos, como The Cure en Inglaterra, llevan nombres que simbolizan la esperanza de sanación. Y no es casualidad, Jesucristo es la cura definitiva para todos los males de este mundo. Sus cicatrices son la respuesta a nuestras heridas emocionales, sociales y espirituales. Millones de personas oprimidas por la injusticia, marginadas por la sociedad o atrapadas en cadenas de pecado han encontrado alivio y libertad gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. En otro momento crucial, Jesús declaró desde la cruz, «Consumado es». ¿Qué quiso decir con esto? En Juan 17, Él oró diciendo que había completado la obra que el Padre le había dado para hacer. Esa misión no era solo enseñar, sanar o alimentar multitudes. Aunque hizo todas esas cosas con compasión, su tarea principal, su propósito supremo, era morir en la cruz. Fue precisamente para esto que vino al mundo, para dar su vida como rescate por muchos. La cruz representa el cumplimiento absoluto de su plan divino. Cuando enfrentamos la cruz, estamos confrontando algo mucho mayor que la vida terrenal.
Nuestros cuerpos eventualmente regresarán al polvo, pero nuestras almas, la parte esencial de quienes somos, continuarán existiendo para siempre. La eternidad nos espera, ya sea en la gloria celestial o en la separación eterna de Dios. La decisión depende de cómo respondamos a la cruz. Desde ella, Jesús extiende su invitación: arrepiéntete de tus pecados y recíbeme como Señor y Salvador. Solo a través de Él podemos asegurar la vida eterna. Antes de exhalar su último suspiro, Jesús clamó en alta voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He estado presente en muchos momentos finales, viendo cómo las personas luchaban por respirar antes de partir. Pero no hubo tal lucha en la garganta de Jesús. Él entregó su vida voluntariamente sin que nadie se la quitara. Con total control, encomendó su espíritu al Padre Celestial. Este acto supremo abrió las puertas de la salvación para todos nosotros. Nos dio la oportunidad de recibir el don de la vida eterna esta misma noche. Si estás perdido, confundido, buscando propósito o anhelando seguridad para el futuro, Jesús te está alcanzando desde la cruz. Él ha pagado el precio completo para rescatarte. Sin embargo, quiero destacar algo importante. Muchas personas asisten regularmente a la iglesia, participan en rituales religiosos e incluso dicen haber entregado sus vidas a Cristo, pero no tienen certeza absoluta de su salvación. Tú tienes esa certeza. La cruz nos desafía a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que hemos recibido verdaderamente a Jesús como Señor y Salvador personal. Recordemos las últimas palabras que Jesús dirigió al ladrón arrepentido crucificado junto a él, mientras la multitud gritaba burlonamente: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo». Otros se mofaban diciendo: «Él salvó a otros, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo?». Ambos ladrones inicialmente se unieron a las burlas, pero uno de ellos cambió de parecer. En un acto de fe genuina, reconoció su pecado y pidió: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, lleno de misericordia, respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para acudir a la cruz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en rendirte a Cristo ahora mismo. Deja un comentario compartiendo tus reflexiones y suscríbete para seguir recibiendo contenido que inspire tu fe y fortalezca tu relación con Dios. Durante 6 largas horas, Jesús permaneció clavado en la cruz. Las primeras 3 horas estuvieron marcadas por el rechazo y las burlas de quienes lo rodeaban. La multitud que observaba desde abajo lanzaba insultos despectivos, cuestionando su identidad y su poder. Incluso los 2 ladrones crucificados a su lado se unieron inicialmente al coro de críticas. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Uno de esos hombres comenzó a ver más allá de las apariencias. Ambos sabían que merecían morir según las leyes romanas. Ambos eran culpables, pero este ladrón, mientras miraba a Jesús, percibió algo diferente. Vio en él una pureza, una paz y una autoridad que nunca antes había encontrado. Fue entonces cuando comprendió que aquel hombre no era un simple mortal. Este debe ser el Hijo de Dios, pensó. En ese momento de claridad espiritual, el ladrón arrepentido reprendió al otro diciendo: «¿No temes a Dios, ni siquiera en esta hora? Nosotros estamos aquí recibiendo justo castigo por nuestros actos, pero Él no ha hecho nada malo». Luego, volviéndose hacia Jesús con humildad y fe, exclamó: «Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». La palabra Señor que usó no era casual. En ese contexto significaba mucho más que un título honorífico. Implicaba reconocer a Jesús como su Señor personal, como alguien digno de reverencia absoluta. Este acto de fe fue tan profundo que Jesús respondió inmediatamente: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Imagina la escena celestial. Los ángeles en el cielo observaban atentamente, esperando quién sería el primero
en entrar en el paraíso después de la muerte de Cristo, y resultó ser un ladrón, un hombre que, según las normas humanas, merecía el infierno debido a sus crímenes. Sin embargo, la misericordia y el perdón de Dios son insondables, más allá de nuestra capacidad de comprensión. Ese ladrón estará en el cielo y algún día lo veremos cara a cara. Esta historia nos recuerda que no importa cuán oscuro haya sido nuestro pasado o cuántos errores hayamos cometido, siempre hay lugar para la redención frente a la cruz. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿En qué cruz te encuentras tú? ¿Estás entre aquellos que rechazan y ridiculizan a Cristo o entre aquellos que lo aceptan y reciben? Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión eterna. Te invito a comprometerte con Jesucristo de manera personal. Es un proceso sencillo, pero transformador, que implica 3 pasos clave. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse no significa simplemente sentir remordimiento. Es un cambio radical de dirección en tu vida. Significa abandonar viejos patrones de comportamiento y adoptar una nueva perspectiva guiada por Dios. No puedes hacerlo solo, pero si estás dispuesto, Él te dará la fuerza necesaria para lograrlo. El segundo paso es recibir a Cristo en tu corazón mediante la fe. La fe no es simplemente un ejercicio intelectual donde analizamos conceptos teológicos. Va mucho más allá. Es como un niño pequeño que confía plenamente en sus padres sin dudar. Debes venir a Dios con esa misma confianza infantil, creyendo que Él cumplirá sus promesas y te guiará en cada paso del camino. Finalmente, el tercer paso es comprometerte a seguirle y servirle. Recibir a Cristo no es solo un evento puntual, es el comienzo de una relación continua. No significa que serás perfecto de inmediato, pero sí implica un cambio fundamental en la dirección de tu vida. A partir de ahora, cada decisión, cada pensamiento y cada acción deberían reflejar tu compromiso con Él. Si estas palabras han tocado tu corazón, quiero animarte a dar ese paso decisivo hacia la cruz. No postergues esta decisión. Comenta abajo qué parte del mensaje resonó más contigo. Suscríbete para seguir recibiendo contenido inspirador y comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza y salvación. Entregar tu vida a Dios es el paso más importante que puedes dar, porque marca el inicio de una relación profunda y transformadora con el Creador del universo. La Biblia nos enseña en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo resume claramente lo que implica entregar tu vida a Cristo, reconocerlo como tu Señor y Salvador y creer en su resurrección, que es la prueba definitiva de su poder sobre el pecado y la muerte. Para hacer esto, primero debes reconocer que eres pecador, como dice Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es perfecto y todos necesitamos la gracia divina. Pero aquí está la buena noticia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Al aceptar ese regalo de amor, comienzas un viaje hacia la restauración y la paz verdadera. La decisión más crucial para seguir a Cristo es rendir tu voluntad a Él. Jesús mismo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo significa dejar atrás nuestros deseos egoístas, nuestras ambiciones desordenadas y nuestra independencia espiritual. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de entregarte completamente a Él. Esto incluye estar dispuesto a servir, perdonar, amar a otros sin condiciones y vivir bajo sus principios. Aquí hay algunos pasos prácticos para entregar tu vida a Dios. 1.
Confiesa tus pecados. Reconoce honestamente tus errores y pide perdón. Primero, Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2. Invita a Cristo a entrar en tu corazón. Declara con fe que Él es tu Señor y Salvador personal. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. 3. Sé bautizado como señal de tu compromiso. El bautismo simboliza la muerte al viejo yo y el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Hechos 2:38 explica: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 4. Busca crecer en tu fe. Lee la Biblia diariamente, ora y busca comunión con otros creyentes. Santiago 4:8 nos exhorta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Recuerda que esta decisión no es solo para hoy, sino para toda la eternidad. Cuando entregas tu vida a Dios, Él comienza a transformarte desde adentro, dándote propósito, dirección y paz. No importa cuál haya sido tu pasado, ni cuántos errores hayas cometido, lo que importa es tu disposición de corazón. Ahora mismo, Dios te ama incondicionalmente y está listo para recibirte con los brazos abiertos. No olvides suscribirte a nuestro canal para continuar recibiendo contenido inspirador que fortalecerá tu fe y te ayudará en tu caminar con Dios. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video, llenos de esperanza y propósito eterno.